Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos concede. Hoy, abril 21, martes, abril 21 del año 2026. Señor nos concede una vez más este espacio, este devocional, que no es más, como siempre lo he dicho, una excusa del Señor para seguir siendo edificados. Es una gran bendición que Dios nos concede estos espacios ya por tanto tiempo para edificarnos, para crecer y bueno, para lograr un alcance que aún lo ignoramos hasta dónde podemos llegar, pero Dios sí lo sabe y estamos creyendo que la palabra que tiene poder, la palabra que es viva y eficaz, la palabra que es espíritu y vida, y que todo aquel que oye la palabra vivirá, como se nos enseñó según el libro de Ezequiel. Los que creemos en Jesús, de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y todo lo que se mueve en ese río vivirá, sanará y se multiplicará. Estamos creyendo eso, así que damos gracias al Señor por estos espacios que nos concede en las redes sociales. Hoy tenemos un invitado muy especial en nuestro café de reino, nuestro amado pastor y misionero Víctor Urueta. Pastor Víctor, bienvenido. Muy buenos días a este café de reino, pastor. Muy buenos días, Pastor Ángel. Muy buenos días a todos los que están allí conectaditos. Y de verdad es un privilegio, es un honor poder acompañarles, compartir en este espacio con ustedes, Pastor, y muchas gracias. Oh, pastor, para nosotros es una gran bendición contar con su merced en este tiempo de edificación al que estamos llamados, porque tenemos una medida hasta que todos alcancemos la unidad y la estatura. Así que nos falta un poquito, ¿no, pastor? Amén, así es. Y esto es de todos los días, Pastor. Esto es una lucha diaria donde debemos comprometernos con ese crecimiento. Así es, pastor, así es. Hoy en nuestro café tenemos un tema bien especial, esos temas que a mí en particular me ministran, me enseñan, me gustan mucho estos temas de manera particular. Y es el tema es este, vestidos de Cristo, vestidos de Cristo. ¿Qué podemos decir, pastor, en este café con este tema tan interesante? Vestidos de Cristo. Pastor, esta semana que pasó estuve leyendo Romanos y cuando pasé por este versículo me llamó mucho la atención y me quedé detenido ahí un poquito, empecé a leerlo, a releerlo, a estudiarlo, a investigar y pude llegar a la conclusión, mi pastor, que muchas veces nos hemos olvidado que hay una realidad interna en nosotros que se debe volver visible. Pastor, vivimos en medio de una generación donde muchos profesan de la fe, donde ustedes en redes sociales vemos a mucha gente colocando versículos, canciones, expresando un deseo en el espíritu que cuando yo los veo digo, wow, son más evangélicos que muchos pastores, porque dan palabra, profecía. Pero hay algo muy importante, pastor, que ha pasado, es que pocos reflejan a Cristo. Y la oportunidad que Dios nos da en esta hermosa mañana, por medio de este espacio, donde podemos llegar a muchos hogares. Hoy queremos hablar de esa realidad interna que se debe volver visible en cada uno de nosotros. Y como usted lo decía, el tema de hoy es vestidos de Cristo. Una vida que se nota. ¿Cómo la ve? Así es. Pastor, me llama la atención eso porque sí hay muy buenos deseos. Uno en las redes sociales ve buenos deseos de enviar un mensaje, ¿cierto? Que de repente traiga paz, que un pasaje, a veces pasajes hasta fuera de contexto, ¿sí? Muy bonitos, eh, pero sí hay una realidad y es que el alma está diseñada para expresar.
y nosotros necesitamos expresar esa realidad que está en nosotros, que es Cristo, y que no es fácil, es una lucha, pastor, es una lucha donde debe operar la buena conciencia, es una lucha donde debe operar la comunión con el Espíritu para traer ese gobierno sobre el alma y haya expresión de ese Cristo que habita en nuestro interior, pastor, ¿sí? Déjeme, yo voy a aquí en estos días también estuve meditando sobre qué importante es que nuestra alma sea quebrantada para poder expresar el Espíritu, pastor, para poder expresar el Espíritu Santo que habita en este hombre interior y necesita ser quebrantada. Y recordaba cuando el Señor nos habla en que en esta vasija de barro está un tesoro, por allá en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, pastor, y hasta que esa vasija no es quebrantada, no se expresa las riquezas, el tesoro, es como una loción, pastor, si la loción, ¿se acuerda esta mujer con ese perfume de nardo puro, María, en un balastro, dice la escritura, y hasta que no lo quebró, hasta que no ungió los pies, esa casa no quedó perfumada? Sí, o sea, es necesario quebrar nuestra alma para que ese hombre interior, Cristo que habita en nosotros, se exprese. Y qué necesario es que se haga visible esa vestidura de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué podríamos decir, pastor, con este ejercicio de que se haga visible? Pastor, y es que es una realidad. Encontramos muchas personas diciendo yo amo a Dios, pero su carácter dice otra cosa. Encontramos a muchos cristianos diciendo yo soy cristiano, pero sus decisiones muestran lo contrario. Y el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 13, versículo 14, un pasaje muy bonito que llamó mucho la atención de mí, personalmente, me llamó mucho la atención. Dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe? Pablo nos confronta con una palabra directa. Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo. Pablo, en este caso, Pablo no nos dice, hablen de Cristo. Pablo no nos dice, escuchen de Cristo. Pablo no nos dice, vayan a la iglesia. Pablo fue claro y dijo, vístanse de Cristo. Pastor, y viene a mí ese deseo y ese sentir, yo digo, Dios mío, pero vestirnos de Cristo. Y es algo que hacemos día a día, pastor. Porque yo le aseguro, hoy en día es muy complicado que usted y yo salgamos sin ropa a la calle. Sí, claro. ¿Ya? Porque es algo que lo hacemos de manera consciente e inconsciente. Vestirnos, colocarnos una prenda. Mire, por acá en la costa suele suceder mucho que usted visita a la gente y llega a la casa y los encuentra súper cómodos, en pantaloneta, sin suéter, sin nada arriba, a los hombres. Sí, 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 sí. Y cuando uno llega y dice, buenas, se para en la puerta, uno ve nomás cómo la gente sale corriendo a ponerse su ropa, porque ya está en uno, podemos decirlo como el pudor, de uno siempre estar vestido, uno tener ropa para que lo proteja, para que lo cubra. Y Pablo es muy enfático y dice, vestidos del Señor Jesucristo, pastor. Oiga, pastor, qué importante es esa, porque puede haber sido, vístanse de las obras de la ley, vístanse de buenas acciones, vistas, pero no dice, sino del Señor Jesucristo. Y recordando ahorita, pastor, en Génesis capítulo 3, cuando Adán pierde por causa de la desobediencia la inocencia, se termina esa dispensación de la inocencia, él corre a vestirse, él corre a cubrir su desnudez, pero con hojas, ¿sí? Y qué puntual es que luego el Señor
hay un sacrificio y lo cubre con pieles de un animal, ¿sí? Entonces, mire cómo no es vestirse de cualquier manera, porque igual Adán estaba cubriendo sus partes íntimas, quizás estaba cubriendo, ¿cierto? Pero no es vestirse de cualquier manera. Había que, en el caso de Adán, había que un sacrificio. Desde ahí vemos un sacrificio, ¿sí? Desde ahí vemos una sombra y una figura de Cristo, que lo cubre Cristo. Estaba cubriendo las pieles de un animal, pero ahí hay una sombra y una figura de una cobertura, sí, de cubrirle su desnudez, ¿sí? Y vemos que Pablo dice aquí muy claramente de quién debemos vestirnos, de Cristo. Sí, señor. Y es muy importante, pastor, entenderlo, porque muchas veces queremos disfrutar de las bendiciones, disfrutar del milagro, del día a día. No está mal, porque nosotros necesitamos, y hay la promesa dada por Dios que Él nos va a bendecir en esta tierra. Las bendiciones de Dios son aquí en esta tierra, el disfrute, el poder deleitarnos. Pero tenemos que entender que es necesario vestirnos de Cristo. Y como usted decía ahorita al principio, esto, vestirse de Cristo, tiene que ser una decisión diaria, una decisión de todos los días, pastor. Porque encontramos mucha gente que simplemente ha entrado en un círculo vicioso. Voy a la iglesia, vuelvo a mi vida normal, voy a la iglesia, vuelvo otra vez a lo mismo. Y como usted decía ahorita, el alma necesita ser transformada. El alma necesita ser impactada por el poder de Dios. El alma necesita día a día poder tener un encuentro especial con Dios. No podemos vivir de glorias pasadas. No podemos vivir de momentos especiales con Dios pasados. Debemos vivir día a día. Y es necesario, pastor. Vestirnos es una decisión diaria. Esto implica, mire, Efesios capítulo 4, versículo 22, dice: en cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Wow. Pastor, vestidos implica una responsabilidad personal. Pastor, nadie va a venirlo a vestir a usted ni a mí. Pastor, pero mire qué interesante que el apóstol Pablo dice, despójese primero para que luego se vista. Sí, señor. Y vístase del nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad. Pero para lograr ponerme estas vestiduras de justicia y de santidad, tengo que renovarme la manera de pensar. Tengo que renovar, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí empieza el trabajo de vestirnos de manera de Cristo como una decisión diaria, pastor. Pastor, por eso es algo, mire, por eso es muy, muy linda la palabra, porque la palabra usa momentos cotidianos de nuestra vida y los lleva a un plano espiritual. Usted y yo, para cambiarnos de ropa, primero nos quitamos la ropa sucia, nos bañamos, lavamos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si usted se coloca un suéter limpio, estando usted sudado, ¿qué va a pasar, pastor? No hacemos nada. Sí, no, sí. Seguimos sucios. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sucio. Y Efesios nos dice, oye, despójense de esa vieja manera de vivir, porque ella está viciada conforme a los deseos engañosos. Algo que tenemos que también entender, pastor, es que nosotros debemos renovar el espíritu de nuestra mente. O sea, la batalla, la guerra más violenta que sufrimos como cristianos está en la mente, está en los pensamientos, está aquí adentro.
¿Por qué? Porque hemos sido marcados en la historia con un no pudiste, no puedes, no eres capaz, no lo hagas así, porque es que en tu familia lo hacían así. Y siempre que nos enfrentamos a un problema, a una dificultad, si manejamos la misma mente, el mismo pensamiento de antes, vamos a fracasar. Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Porque es que Cristo no nos ha colocado un espíritu de cobardía, Wow. sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pastor. Como les decía ahorita, nadie puede vivir tu vida espiritual por ti. Nadie puede orar y sería espectacular, pastor, que uno orara y la gente enseguida su vida espiritual, ¿sí? Que eso dependiera de otro. Porque yo creo que usted y yo como pastores oraríamos por nuestro liderazgo y mantuviéramos ese liderazgo encendidito y conectadito y enchufado. Pero esto es algo que nadie puede hacer por cada uno de nosotros. Esto es individual. Como le decía ahorita, imaginémonos que salimos a la calle sin ropa. ¿Mm? Usted y yo saliendo sin ropa a la calle, no lo haríamos de manera orgullosa, no lo haríamos, tendríamos que ir avergonzados, tendríamos que ir, ¿por qué? Porque es evidente, es algo imposible de ocultar. Ahora imagínense, hay creyentes, hay gente cristiana que sale cada día sin vestirse espiritualmente. Pastor, Llegamos allá. yo he estado meditando en lo que estoy escuchando aquí y quizás hay personas que han hecho muchas cosas en sus fuerzas, ¿sí? De dejar aquellas cosas, ¿cierto? Pero en sus fuerzas. Y si no ha sido, sí sé que tengo que renovar mi manera de pensar, sí sé que tengo que hacerlo de manera diaria, pero termino fallando, termino obrando en el viejo hombre, como dice el apóstol Pablo, sigo en esa pasada manera de vivir y pienso, pastor, que nosotros a veces nos centramos en el mugre, ¿sí? Y no nos centramos en la realidad que debemos operar. Por ejemplo, uno tiene un vaso con agua, pastor, y quizás lo tiene por la mitad el vaso con agua y hay un mugrecito. Y vaya usted intente sacar ese mugrecito. Y pareciese que el mugre es en contra de lo que uno quiere, ¿no, pastor? Porque el mugrecito coge para todos lados menos dejarse sacar. Pero si yo empiezo a vertirle más agua al vaso, el mugre empieza a salir. O sea, lo que Dios coloca ahorita en mi corazón es, céntrese en vertir más Cristo, céntrese en vertir más de Dios, céntrese en vertir más, porque a mayor conocimiento, mayor despojo de ese viejo hombre. Ah, Pastor, pastor. y es impresionante. Mire, esa ilustración que usted nos muestra con el vaso, hay videos en internet donde lo muestran. Usted un vaso transparente sucio, 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 agua sucia. Y quiere hacer la misma función que usted está haciendo, sacar el sucio de esa agua. Ellos vierten agua limpia y esa agua, ese vaso empieza a botar, a rebosar, a tal punto donde ya el contenido queda limpio, limpio. Pastor, nosotros tenemos que entender que es necesario, porque es que muchas veces nos enfrentamos día a día y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué caigo fácilmente? ¿Por qué reacciono mal? ¿Por qué vivo derrotado? ¿Por qué de mi boca salen palabras que no deben salir o acciones que no debo tener? Pastor, porque es que estoy saliendo el día a día sin vestirme de la oración, sin vestirme de la palabra, sin vestirme de la comunión con Dios. Porque es que eso es lo que nos fortalece. Mire, una de las palabras que ha impactado mucho en mi vida es Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y muchas veces nosotros queremos ese poder para hacer milagros, para hacer sanidades, ese poder para tener unas predicaciones ungidas. Pero ese poder que nos habla Hechos 1:8 es para ser testigos, pastor, para poder tener la capacidad de yo enfrentarme un día a día y estar firme, como dice Efesios, revestido de la armadura de Dios para que habiendo acabado el día malo, estemos firmes, golpeados, maltratados, ¿sabe? Usted ahorita hacía referencia de Adán y Eva. Dios les preguntó, ¿por qué están desnudos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque el pecado que había entrado en ellos, porque la pregunta es, ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Sí. ¿Quién? ¿Por qué se escondió? Ajá, ¿y quién? No, es que estaba desnudo. ¿Y quién le dijo a usted que estaba desnudo? Se dieron cuenta que estaban desnudos porque el pecado siempre nos deja expuestos. El pecado siempre nos deja en evidencia. Qué bonito es que nosotros tenemos día a día bueno, las mujeres más que los hombres, y es que cada día se tienen que enfrentar a una decisión. ¿Qué me voy a poner hoy? ¿Qué me voy a poner de toda la ropa que tengo? Tiene que combinar, tiene que quedar bonito, me tengo que ver bien elegante. Usted se imagina que nosotros cada mañana Oh, bueno. me estoy vistiendo de Cristo hoy. Así Estoy es. poniendo las vestiduras de Cristo, ¿sí? Y creo yo que sería algo muy bonito, porque es una tarea que debemos hacer día a día. ¿Sabe, pastor? A veces podemos ver como difícil cuáles son esos vestidos de Cristo. Y Gálatas capítulo 3 versículo 27, dice aquí en Gálatas 3:27, pero antes de leerlo, quiero saludar a las personas que están conectadas. Qué bendición, gracias por acompañarnos esta mañana en este café de reino. Sé que ya son las 6:53. Vamos a ir avanzando porque si no nos da aquí el desayuno de reino, hermano. Sí, señor. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 27 así, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pastor, mire, la palabra bautizo, que viene de bautizo y su significado es sumergir. Llamémoslo aquí como su significado, sumergir. Porque todos los que habéis sido o estáis sumergidos en Cristo. Ahí empieza el estar revestidos, el entender que estoy sumergido en Cristo. Si una persona se sumerge en una piscina, uno no ve a la persona. Si la persona cuando se sumerge en un río, uno no ve a la persona. Uno ve el río, uno ve la piscina, ¿sí? Llegar a estar revestidos de Cristo es estar sumergidos en Él. Y es la tarea, por eso hay que hacerla diaria, pastor. Sí, señor, claro que sí. Hacerla diaria porque no es fácil estar sumergidos en Él. Por eso no es en nuestras fuerzas. Pastor, y no es teoría, es algo que tiene que ser visible. Nosotros vestirnos de Cristo significa amar cuando es difícil, callar cuando queremos reaccionar, Wow. perdonar cuando nos han herido, pastor. O sea, porque es que vayámonos a lo intencional, o sea, a lo directo. O sea, yo como me he visto de Cristo, pastor, amando cuando es difícil. Ahí es donde yo tengo que reflejar que Cristo está en mí. ¿Ya? Por ejemplo, encontramos día a día a hombres cristianos que en su trabajo son provocados por sus compañeros. Sí. Ah, el evangélico. Ah, el aleluya. Ah, le hablan mal. El que le levanta la voz. Sí. ¿Por qué? Porque quieren ridiculizar su fe. ¿Sí? Qué bonito es que cuando tú y yo reflejamos a Cristo, alguien se da cuenta y dice, oye, pero ¿por qué no le responde? Oye, si fuera yo los levantara a trompar, le diera puño, porque eso es una falta de respeto, porque lo están ofendiendo.
allí, pastor, cuando reaccionamos de manera diferente, estamos reflejando a Cristo. ¿Sabes? Y ahí es que ahí nos damos cuenta que es que ya yo no me he visto de mí, de gritón, de peleón, de que grosero, de que, porque es que los juruetas somos así. No, porque es que ya yo me estoy vistiendo de Cristo. Eso es un cristiano real, pastor. Y ahí donde refleja ese carácter, pastor, que es este segundo punto que vamos a tomar ahorita, ¿no? Que el vestirse de Cristo es reflejar Su carácter. el carácter de Cristo, lo que usted estaba mencionando ahorita. O sea, no responde el Urueta, no responde el Rodríguez, ¿cierto? Sino que responde Cristo. Claro, pastor. Pastor, yo siempre con mi esposa lo hemos hablado que a veces uno pareciese que fuera como tonto. ¿Cierto, pastor? Claro. Pareciese, con todo respeto, que fueran como bobos. Pero no es que no somos bobos ni somos tontos. Es que queremos expresar Cristo. Eso es una buena pregunta. ¿Cómo respondería Cristo en esta situación? Exacto, Eso nos ayuda mucho porque ahí nos permite ver el carácter de Cristo. ¿Cómo respondió Cristo al beso de Judas, pastor? Imagínense, o sea, pastor, o sea. ¿Cómo respondió? Le dijo, amigo. Wow, hermano. ¿Y cómo respondió Pedro? ¿Cómo respondió Pedro, pastor, que todavía no estaba con las vestiduras de Cristo? Sacó esa espada, hermano, y ¡fua! Le tiró a la cabeza. Fue que el hombre se movió y le dio buen en la oreja. Dice mi papá, a Ñoñi le tiró, fue a la cabeza, que el tipo se movió y le cortó la oreja. Le dio buen en la oreja, pastor. Pastor, porque es que, mire, muchos quieren el poder de Cristo, pero no quieren el carácter de Cristo. ¿Sí? Muchos quieren milagros, bendiciones, pero no quieren la humildad, la santidad, el dominio propio. ¿Ya? Nosotros tenemos que entender que Cristo se nota en nosotros a través de nuestras palabras, de nuestras reacciones, de nuestras decisiones. Mire, yo he querido y le hemos enseñado a la iglesia que el evangelio no es religión, es relación. Y que esto no es emoción, esto es transformación. ¿Ya? Porque es que nosotros debemos ser transformados, pastor. Nosotros no podemos vestirnos del poder sin vestirnos del carácter. O sea, no podemos estar viviendo poder si no tenemos carácter. Y vestirse de Cristo es reflejar su carácter. Reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Eso es como, pastor, uno en el ejercicio de lo natural nuevamente, pues uno se pone ropa interior, se pone el pantalón, se pone las medias, o sea, hay prendas para vestirnos, ¿no? La camisilla, la camisa, y las escrituras también nos muestran esas vestiduras del carácter como prendas, lo podríamos decir así, y el apóstol Pablo lo trae ahí en la carta a los Colosenses. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Quiero leerlo, pastor. Mire lo que dice ahí. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. O sea, los escogidos se visten de una manera específica. Así que, si le estamos hablando hoy a los escogidos, sepa que los escogidos tienen vestiduras específicas. ¿Qué tal si usted se dice ahí, yo tengo una vestidura específica por ser escogido, por ser llamado con llamamiento santo, como dice las escrituras? Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué tal esas prendas, pastor? Vístase de misericordia, vístase de benignidad, vístase de humildad, vístase de mansedumbre, vístase de paciencia, vístase de soportarse los unos a los otros, perdonarse los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros.
Y dice el versículo 14, y sobre todas estas cosas. O sea, ya se puso todas las prendas, vamos a decirlo así para nosotros los hombres, viene aquí el blazer ahorita, ¿no? Vístase de amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra vínculo, recuerdo que tiene que ver como con pegar. Es lo que pega todo esta vestidura, pastor. ¿Ah? Sí, señor, correcto, claro que sí, pastor. Y es entender eso, algo muy bonito que usted dice, nuestras vestiduras son diferentes, Amén. son diferentes. Por Y eso, es cuando que no usted somos, entiende eso, por eso es que no somos tontos ni bobos, es que la vestidura es diferente. es diferente. Por eso, para el mundo nosotros será locura, el evangelio es locura. Es locura. Mm. Y esto tenemos que entenderlo, pastor, porque esto es de día a día, esto lo vivimos día a día. Y Pablo nos dice, oiga, esto es hacerlo. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos que entender que muchas veces nos encontramos es haciendo provisión para la carne y no para el espíritu. ¿Ya? Pastor, la carne es un enemigo que no descansa. Mm. La carne no descansa, pastor. Pablo dice en Gálatas 5:16, no proveáis para los deseos de la carne. Y mire algo que yo encontré que me llamó mucho la atención, y es que proveer para los deseos de la carne no es comer. No, 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 no. No es servirnos un plato de mondongo, no, 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 no. Es no proveer para la naturaleza que nos inclina al pecado. Porque nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Miren, mientras usted y yo estemos en este cuerpo, Sí, 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 sí. mientras estemos aquí en este cuerpo, nosotros vamos a estar inclinados. Coexistimos con el pecado, pastor, porque la Ah, ley del pecado mora en estos miembros, dice Pablo en Romanos 7. sí, y usted encuentra hablando de Elías, un hombre sujeto a qué? A Pasiones, pasiones como las nuestras. sí, señor. Y yo digo, santo, uno se rasca la cabeza y dice, uy, la carne es es algo que no duerme, un enemigo que no duerme. Me llama mucho la atención. Hay un pasaje de la Biblia que dice, cuídate, Pastor, ¿será que iba a decir, cuídate qué? cuídate de la que duerme contigo. Y muchos decimos, ah, es que la esposa, claro, es que esa esposa que yo tengo, ese esposo que yo tengo. No, 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 no. Cuídate de la carne, de esta que duerme contigo, de la carne, pastor. A veces no le damos de verdad el conocer ese enemigo de la carne. O sea, Claro, nos, pastor. nos familiarizamos mucho con la carne. Sí, Si bien es cierto, coexistimos, a veces terminamos familiarizándose con la carne. y ya la justificamos, pastor. Sí. Ay, es una mentirita piadosa, pastor. Es una mentirita que no hace daño. No, mentira es mentira. Mm. Y mire, por ejemplo, encontramos mucha gente diciendo, yo estoy luchando con la tentación, pero seguimos viendo lo que no debemos ver, seguimos hablando con el que no debemos hablar, o seguimos frecuentando lugares donde sabemos que vamos a caer. Mire, pastor, yo acá me he encontrado con unos casos que son de admirar. Gente que dice, pastor, yo no vuelvo a ese lugar. Pero ¿por qué, mi hermano? Si es un lugar donde la gente se recrea, donde la gente come. No, pastor, porque es que ahí yo también fui borracho. Ahí yo también fui tomador. Fui un hombre de la vida ligera. Entonces uno dice, wow, ¿cómo entiende que ese lugar puede traer recuerdos y mover la carne? Oye, aquí yo bailaba, aquí yo esto, aquí yo lo otro. ¿Sabes? Nosotros debemos entender que cuando nos prestamos para eso, eso no es una lucha, eso es una provisión. Estamos proviendo para que el pecado, o sea, mire, nosotros no podemos orar por victoria si estamos alimentando nuestra derrota. ¿Cómo la ve? Sí, 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 señor. O sea, nosotros estamos orando, Señor, ayúdame a vencer, pero pasamos haciendo cosas que nos alimentan, ¿qué? La carne. Wow. Miren, Gálatas dice,
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si yo siembro para la carne, cosecharé ¿qué? Caída. Pero si siembro para el espíritu, cosecharé vida, vida. Y ahí es donde tenemos que entender eso, pastor, porque nuestro enemigo, la carne, está ahí, está atento, está atento. Y usted y yo le damos la oportunidad y nos da ese zarpazo. Pastor, le entiendo entonces que nosotros, o el cristiano obviamente está orando por victoria, el cristiano está orando y declarando palabra de vida, pero sus acciones alimentan lo que lo hace caer, ¿sí? Sus acciones alimentan lo que hace caer. En alguna ocasión le decía yo a una persona que traje a colación Colosenses capítulo 3, versículo 5, donde la escritura dice, haga morir las obras terrenales, haga morir lo terrenal, y expresa lo terrenal, ahí que no es más sino obras de la carne. Y le decía, ¿cómo hace uno morir esto? Pues no los alimente, ¿sí? Porque si yo los sigo alimentando, ahí voy a tener la carne, ¿no, pastor? Claro que sí. No lo alimente. Tarde o temprano va a morir. Pero algo pasa que vuelvo a alimentar. Algo sucede que vuelvo. O sea, no hemos hallado y no hemos arrancado, derribado, destruido aquello que provoca que se alimente, ¿sí? Por eso cada día necesitamos más de Dios. Cada día necesitamos que no haya necesidad y el deseo de alimentarnos de lo que no conviene, pastor, ¿sí? Porque lo que usted está diciendo aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a recoger. Sí, ¿verdad? Claro que sí, pastor. Mire, nuestra vida espiritual es como un jardín. O sea, si yo riego una planta todos los días y con la agua adecuada, ella va a crecer. Pero si la descuida, se seca, se muere. Lo mismo nos pasa, o sea, lo mismo pasa cuando, ¿qué alimentamos diario? ¿Qué estamos alimentando? ¿O qué estamos dejando morir? Pastor, es una lucha. Leer la Biblia no es fácil. Orar no es fácil. Buscar de Dios no es fácil. Pero siéntese a ver una película. Póngase a ver un Claro. partido de Bucaramanga contra... No se meta por ahí, pastor, no se meta por ahí. Porque es que no es fácil, pastor. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros tenemos que entender que la carne va a disfrutar más lo de la carne. Mire, yo encuentro gente, pastor, es que me arrodillo y me duele la rodilla. Yo quiero mi hermano y obviamente que le va a doler la rodilla porque es que la carne lo va a incomodar a tal punto que le va a decir, párese, párese. Mire, nosotros hoy en día con esta tecnología, de estos avances tecnológicos, todas las personas tienen a la mano tanta información y pasamos tanto tiempo en las redes que en la misma palabra. Escuchamos más la voz de lo de afuera, de lo del día, de allá. Hay una palabra que de pronto nos saca mucho de nosotros, pero escuchamos mucho al mundo. Escuchamos mucho las voces de allá, del sistema, de lo que vemos. Y nos olvidamos de ir a la voz de Dios, a la palabra. Muchas veces yo me encuentro mucha gente que me dice, pastor, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me hable. Y yo digo, aquí está la palabra, la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. Porque nos llenamos tanto de preocupaciones, nos llenamos tanto de angustia y nos olvidamos de lo que Él dijo. Dijo, confiad que yo he vencido. Venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Si nosotros recordáramos esas cositas, pastor, viviríamos, sí, de pronto los mismos problemas, las mismas dificultades, pero con una mentalidad diferente, con unas palabras diferentes, Así es. con una visión diferente. ¿Por qué? Porque yo estoy alimentando
mi espíritu, mi espíritu. O sea, no es casualidad nuestro estado espiritual. No es una casualidad. Es un resultado de un proceso que hacemos diario con el Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestro estado espiritual? Nuestra espiritualidad, ¿cómo está? ¿Ya? Y es alimentarlo, pastor, porque esto es fuerte. Las batallas son fuertes. Se nos ha olvidado que Satanás anda como león rugiente alrededor nuestro. ¿Sabe, pastor? Ayer vi al final de la jornada una maratón que hubo en Boston. Ganó, por supuesto, como siempre, en su gran mayoría, un africano. Y no es casualidad que ellos ganen, porque es un esfuerzo, es que es su vida, es su vida. O sea, ellos no lo tienen ni siquiera por deporte, es su vida, ¿sí? Y entonces hay una disciplina detrás de todo esto, hay una constancia, hay una perseverancia. Entonces, el estado espiritual de nosotros no es una casualidad independientemente en el estado que esté. Me gustó eso, porque Dios siempre nos llama a nosotros a evaluarnos y Dios nos llama a corregir lo deficiente, ¿sí? Si hay que despojarnos, despójese de aquellos vestidos, porque así como Colosenses nos muestra vestidos, despójese también de vestidos, despójese de los harapos, despójese de aquello que no es, que no conviene. Sáciese de Dios, llénese de Dios para que salga todo aquello que no es y así poder establecer esa identidad en Cristo, vestidos de Cristo. Ah, pastor. Pastor, y es que hay cosas que no se negocian. Hay cosas que no se pueden negociar. Mire, Jesús mismo nos enseñó. Dice en Mateo, si algo te hace caer, ¿qué? Quítalo, quítalo. O Claro. sea, cortar con la provisión para la carne tiene que ver una decisión radical en nuestra vida, pastor. Mm. Encontramos a muchos jóvenes de pronto luchando con pecados ocultos en su celular. ¿Mm? ¿Cuál es la decisión? Cero celular. Porque es que si yo hago algo en lo oculto, eso me va a mantener a mí atado, me va Wow. a mantener subyugado. Quito aplicaciones, cambio hábitos, busco ayuda. ¿Y cuál va a ser el resultado? Libertad. Mire, hay una verdad que es fuerte. Hay una verdad que es fuerte. Dios nos da el poder, porque Dios nos ha dado el poder. Pero nosotros tomamos la decisión, pastor. Sí, señor. La decisión es personal. Tenemos un Dios que es caballero, o sea, un Dios que es un caballero. Él no va a forzar, no va a obligar. Él dice, aquí está la oportunidad. Tú puedes, pero es una decisión. Mm. Decide, decide. Ahorita usted decía algo muy importante y vino a mi mente la escena de Bartimeo. Bartimeo, cuando estaba ahí gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Él tenía algo encima de él, que era Sí, su protección, que era su refugio, que era lo que lo tenía ahí segurito. Y dice la Biblia que cuando él vio que Jesús le dijo, ven acá, dice la Biblia, y soltando su capa, sí. se quitó la vestidura, esa vestidura que lo tenía ahí como un Lo que mendigo. lo simbolizaba como que tenía esa ceguera. ¿Sí ve? Era Y ciego, el sí. hombre se quita la vestidura y va donde el Señor. ¿Y cuál fue el resultado? Ese hombre fue libre. Ese hombre volvió a ver. Mm. Y es donde usted y yo necesitamos, pastor, hacerlo. Y todos los que están aquí conectaditos, cortar con la provisión a la carne, se demanda de nosotros decisiones radicales. Wow. Radicales, pastor. Ese es el texto que usted menciona que está en Mateo, pastor, que dice que si tu ojo te da la oportunidad de caer, quítalo, corta la mano, corta el pie. O sea, ese es eso es una figura que el Señor usa como esa hipérbole que exagerada, pero no es más,
sino para hacer ese énfasis en la necesidad extrema de eliminar aquello que no nos conviene, Sí, ¿sí? señor. Claro. Cortar con eso, o sea, y en eso tenemos que, si, pastor, a veces la gente busca la radicalidad en vestidos, o sea, el vestido largo, no sé qué, sí. Óyeme, sea radical en estas cosas, seamos radicales, siempre me gusta involucrarme en todo, como Sí, dice sí, la señor. cartilla, seamos, ¿sí? Radicales en todo esto, en todo, necesitamos ser radicales y cada uno sabe, pastor, la verdad es que cada uno sabe qué es aquello que todavía está ahí como una vestidura que tiene que ser quitada, un Sí, señor. harapo que tiene que ser quitado. Cada uno sabe, ¿sí? Claro, Y claro que Dios sí. nos ayude para ser determinantes en eso. Dios nos ayude a ser determinantes, ¿sí? Porque nuevamente le digo, lo que Dios busca es que nosotros podamos corregir lo deficiente. Corrija lo deficiente, corrija aquello que no es, ¿sí? Y empiece a avanzar conforme a la voluntad del Señor vestido de Cristo. Pastor, son las 7:17 de la mañana. Seguimos avanzando en este café de reino. Sé que tenemos un punto más en este tiempo de café, en este tiempo de edificación, que cuando nosotros nos vestimos inmediatamente de Cristo, expresamos su identidad, la identidad en Cristo. ¿Qué podemos decir, pastor, sobre la identidad en Cristo? Qué importante, ¿no, pastor? Porque uno siempre viene a la mente Daniel y sus amigos, ¿no? Que Claro, cambiaron el nombre, pero ellos nunca perdieron su su identidad. identidad. Sí, ¿Sí? señor. Importante, y aún frente a las pruebas, que cuando los iban a enviar allá al horno de fuego, frente a la prueba más tremenda, no perdieron su identidad en Dios. Correcto. Sí, Sabemos señor. que Dios nos puede salvar del horno, y si no, igual, vamos para allá, porque yo no voy a doblar mis rodillas ante ninguna imagen. O sea, no perdieron su identidad a pesar de las circunstancias, a pesar de que le cambiaran el nombre, a pesar de que estaban en otro lugar geográfico, no perdieron su identidad. ¿Qué podemos decir, pastor? Pastor, es que podemos ilustrarlo de la siguiente manera, es que un policía vestido de civil no impacta igual que uno uniformado. ¿Mm? Porque el uniforme representa autoridad. Cuando tú y yo nos vestimos de Cristo, estamos siendo representantes del cielo en la tierra. Somos representantes del cielo en la tierra. Y cuando usted y yo nos vestimos de Cristo, ya no vivimos para nosotros. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Somos nueva criatura. Y debemos entender esto, que esto lo debemos mostrar. Mire, una de las cosas, pastor, que encontramos en medio de nuestra sociedad es que en nuestras familias hay mucha gente que no se ha convertido porque no ven a Cristo en nosotros. Pero sí escuchan de Cristo, sí escuchan la predicación, sí escuchan el consejo, sí escuchan el mensaje, pero no ven a Cristo en nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a reflejar a Cristo en mis acciones, el primero que se da cuenta es el esposo, la esposa, los hijos. Porque decir, oye, mi mamá antes me regañaba por todo, o mi papá antes me hablaba fuerte, o, oye, yo antes no le podía decir nada a mi hermano porque peleábamos enseguida, porque nos íbamos a ir hasta los puños. Pero ¿qué está pasando? Ya hay una identidad que te está representando no a mí, sino a Cristo, a Cristo. Y usted y yo, pastor, esto es, yo cuando predico, yo también soy así como te digo, aquí nos metemos toditos, porque aquí todos estamos en el mismo cuento. El mismo apóstol Pablo dijo, no es que ya yo lo he alcanzado, tengo que seguir esforzándome porque yo tengo, Prosigo a la meta. porque, y si yo no lo alcanzo, oh, imagínense qué vergüenza. Entonces yo tengo que esforzarme a ir a alcanzar eso, a así eso, alcanzarlo, tomarlo. No es que ya yo ya yo me la gané, ya yo estoy en el cielo. No. Él dijo, prosigo la meta, me esfuerzo, porque es que esto tiene que ser diario, pastor. Entonces,
Esto es diario, que somos representantes del cielo en la tierra. Dice el apóstol Pablo aquí en la primera carta a los Corintios 9:27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La tenía clara, él la tenía clara, pastor. Vemos mucha gente que de pronto porque ya son pastores, apóstoles, ministros, y han perdido eso. Pastor, y eso no lo podemos perder. Si no lo perdió Pablo, pastor. Sí, señor. Que Pablo la tenía, mejor dicho, oh, unción, poder, palabra, mejor dicho, azotado, sufrió, el hombre fue náufrago, estuvo acá a punto de morir. No, Por Cristo. que se pueda leer primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 11, ahí mira todo ese listado que el apóstol Pablo menciona, y me llama la atención, dice, en peligro de hermanos de la iglesia. Tremendo, pastor. Tremendo, mire, definitivamente Dios nos insta, es urgente que estemos vestidos de Él, que estemos vestidos de Cristo. Hemos hablado en este café cuáles son esas vestiduras de Cristo. Hemos hablado en este café lo que tenemos que despojarnos, lo que debemos cortar, lo que no podemos alimentar, porque si alimentamos, lo que se alimenta crece, que nuestro estado espiritual evidencia, no es casualidad, nuestro estado espiritual evidencia de qué se ha alimentado, ¿sí? Bien sea bueno o no tan bueno, evidencia de lo que se ha alimentado, ¿sí? Si usted una persona ve que está apagada, que el congregar ya no es una prioridad, ¿cierto? Sí, y siempre van a haber argumentos, pastor, siempre, todos los argumentos sabidos y por haber van a estar, ¿sí? Pero necesito alimentar mi vida espiritual. Ahora, pastor, pensaba en esto y quiero escuchar su opinión. Tan tremendo es ese enemigo que usted hablaba de la carne, ¿cierto? Porque no solamente tenemos aquel que es como león rugiente buscando a quien devorar, sino que coexistimos con la carne, con la ley del pecado que mora en nuestros miembros, ¿cierto? Que el Señor nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es tal la carne que Dios nos dio eso. Poder, amor y dominio. Su espíritu. O sea, no podemos, ¿cómo es la palabra? No podemos hacer caso omiso a que la carne es un asunto de ponerle atención. Sí, señor. Hay que ponerle atención. Y es tan tremendo esto que Dios dice, mire, no solamente esto se vence por ósmosis, no. Esto es, ahí debe haber poder, amor y dominio propio. ¿Qué opina, pastor? Para ir cerrando nuestro café de reino maravilloso esta mañana, vestido de Cristo. Pastor, y es que este llamado que nos hace el apóstol Pablo en este versículo de Romanos 13:14 es una decisión diaria. Vístete de Cristo, no alimentes la carne. O sea, Dios hoy hace un llamado, y este es un llamado para toda la iglesia, para todos los hermanos que están allí conectados, para los que van a ver. Es un llamado a la coherencia, un llamado a la santidad. O sea, nosotros tenemos que hacerlo de manera intencional, pastor. Amén. Nosotros tenemos que entender esto. Esto que usted dice es una realidad. No debemos alimentar tanto la carne. Y cuando hablamos de alimentar la carne, no es comida, no es bebida. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo, oye, ustedes se preocupan por la comida, la bebida, si eso va para la letrina, eso entra al estómago y se va. Es lo que entra al corazón, a los pensamientos. ¿Con qué estamos alimentando la carne? Hemos descuidado nuestra vida espiritual. Sí. Ahí tiene que haber un llamado en nosotros, pastor, a volver, porque esto es de todos los días. Mire, por eso Dios dice que, la palabra dice que nuevas son cada mañana su misericordia. O sea, esto es cada mañana, pastor. Cada mañana, cada mañana. Oiga, ayer me fue mal. Uy, no, fallé.
párese, vístase conforme a esa vestidura que Cristo nos ha colocado. Y Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Miren, muchas veces mucha gente dice, ay, es que yo antes lloraba y los enfermos se sanaban. Yo antes predicaba y habían conversiones, pero ya, eso fue antes. No. Mire, pastor, algo que ha estado en mi corazón en este tiempo, en este mes, y he compartido con la iglesia. Y es que yo les digo, mire, usted puede ser cristiano 50 años, temeroso de Dios, ungido por Dios, usado por Dios. Pero si en el año 51 usted se descarría, se desconvierte, ¿para dónde se va? Se descuida, se desenfoca. ¿Para dónde se va? Y ya la gente, la iglesia me dice, para el infierno, pastor. Y yo, correcto, porque si se muere y se va para el infierno. Pero si usted ha demorado 50 años siendo el más malo y en el año 51 usted se arrepiente, usted se convierte, se consagra, se muere, ¿para dónde se va? Para el cielo, pastor. Ok. Entonces, nuestra salvación no depende de nuestro pasado, sino de nuestro presente, pastor. No depende si yo fui hijo de pastor, si yo soy pastor. No. Depende de cómo me encuentre el día que venga Cristo, el día que yo parta de este mundo. Ese día, si estoy a paz con Dios. Por eso la Biblia dice, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado, un obrero digno. Y todos los días. Porque es que, como usted dice, esta batalla, wow. Sí, pastor. La escritura dice que tenemos y nos insta a perseverar hasta lo último. ¿Sí? Perseveremos hasta lo último. Ahora, con este consejo nos vamos en este café de reino y quiero, pastor, pedirle que oremos. Dice el apóstol Pablo a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice así, por lo cual te aconsejo. Qué hermoso lo que usted dice, Dios no obliga, hay un consejo de Dios. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Cada vez que nosotros somos determinantes en vestirnos de Cristo, avivamos el don de Dios. Amén. No es fácil. Estamos en este mundo, pero hay una oración de Cristo en Juan 17 que oró al Padre para que nos guardara del mundo. Así que vamos para adelante, que largo camino nos espera, ¿no? Largo camino nos espera. Y sobre todo, pastor, yo creo que en esa misma oración de Juan 17 dice, por los que han de creer. Yo creo que hay muchos que han de creer. Y cuando nosotros declaremos una palabra, ellos responderán a esa oración de Juan 17. Los que han de creer. Y esos que han de creer se sumarán. Y estamos creyendo, pastor, como dije al principio, que cuando nosotros hablemos la palabra, el muerto vivirá. Amén. Vivirá. Y como pasó por allá en Ezequiel, y todo lo que se mueva en ese río vivirá, sanará, y los peces se multiplicarán. Así Habrá multiplicación de aquellos que se escuchen la palabra, van a vivir, van a ser sanos, y sobre todo, permanecer vestidos de Cristo. Oramos, pastor. Amén. Sí, Señor, claro que sí. Señor, hoy decidimos en esta mañana, a través de tu palabra, vestirnos de ti, Señor. Queremos pedirte que nos des la fortaleza para día a día, Señor, poder llegar delante de tu presencia, entregarte nuestra vida, poder renunciar a todo aquello que alimenta nuestra carne. Ayúdanos, Señor, a forjar tu carácter en nosotros. Cambia nuestras decisiones. Padre, gracias. Puedan ver reflejado a Cristo en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que esto es una lucha diaria. Padre, que no importa dónde estemos, que no importa en el lugar que estemos, podamos entender que no puedo solo. Como lo dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida. ¿A dónde iremos si solo tú tienes la verdad, Señor?
Solo tú tienes la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Padre, oramos por aquellos que están conectaditos allí, que tienen luchas, que se enfrentan día a día a esta lucha, Señor, que nos enfrentamos todos. Danos la fortaleza para poder vestirnos de Cristo, Señor, y que nuestra vida sea el reflejo de ti, Señor, y que podamos decirlo como un día lo dijo el apóstol: ya no vivo yo, vive Cristo en mí, Señor. Amén. De Cristo en mí. Mis palabras no son mías, son de Cristo. Mis acciones no son mías, son de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos este día. Yo bendigo a todos los que están allí conectaditos, Señor, en Bucaramanga, en Colombia, aquí en San Ángel, fuera de Colombia. Los bendecimos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias y decimos amén. Amén y Amén. amén. Pastor, muchas gracias por acompañarnos en este café, por ayudarnos en la edificación de la iglesia. Saludos a la familia, saludos a la iglesia de San Ángel, saludos a la iglesia allá con los Chimilas, porque hacemos misiones y seguimos haciendo misiones aquí y allá, Pastor. Amén, Un abrazo. amén. Un abrazo, Pastor. Bendiciones, muchas gracias.